final de nuestro Congreso Nacional de Investigación Educativa, pues tengo el gusto de presentar a nuestra conferencista del área temática número 12 de evaluación educativa, la doctora Flavia Terigui, a quien saludo y agradezco que esté con nosotros en este festín de la investigación educativa. La doctora Flavia Terigui es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Psicología, decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde codirige el proyecto de investigación 303314, Trayectorias Escolares y Evaluación, las prácticas de evaluación sumativa en las transiciones entre niveles educativos, dirigido por la doctora Silvia Simolay 2020-2022. Fue hasta 2018 asesora de la escuela secundaria que la universidad abrió en 2015, profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige un proyecto de investigación sobre el aprendizaje de contenidos numéricos de los plurigrados rurales. Realizó parte de sus estudios de maestría en el DIE Sinvestad del Instituto Politécnico Nacional. Su directora de tesis fue María Justa Espeleta, a quien está sumamente reconocida por cómo contribuyó a que pudiera desarmar la mirada normativa sobre la escuela. Estudia el aprendizaje y sus condiciones, le preocupa comprender de qué manera las condiciones de escolarización se imbrican con los procesos cognitivos y las relaciones sociales, en la posibilidad de que los alumnos y estudiantes se hagan partícipes de la producción cultural. Dirige proyectos de investigación y tesis enfocadas a formular el saber pedagógico que se produce en distintas experiencias, algunas macropolíticas, otras de escala intermedia, la mayoría escolares, en las que se pone en cuestión la monocronía que sostiene el diseño del sistema escolar. Doctora Flavia, muchísimas gracias. Les pido a quienes nos acompañan en la sala y quienes nos siguen también por las redes sociales del Consejo Mexicano de Investigación Educativa que sean tan amables de expresar sus preguntas, sus inquietudes a través del chat y estaremos atentas a las mismas. Pues bueno, cedo la palabra a la doctora Flavia Terigui, quien nos presentará la conferencia titulada Una vuelta sobre la evaluación desde la perspectiva de las trayectorias escolares. Bienvenida, doctora Flavia. Adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora Gabriela de la Cruz Flores, por la amable presentación y sobre todo porque en todos estos meses, como todos ustedes saben, un congreso de este tipo lleva muchos meses de preparación. En todos estos meses ha sido mi coequiper para llegar a este punto en el que gustosamente me encuentro casi ya en las postrimerías del Congreso, compartiendo con ustedes algunas consideraciones producidas en el marco de la investigación que desarrollamos en mi universidad, donde me encuentro ahora, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muy agradecida también al Consejo Mexicano de Investigación Educativa por la invitación a participar en este 16º Congreso Nacional. Yo supongo que el COMIE lo sabe, pero no sé si lo saben todos nuestros acompañantes, nuestras acompañantes. El Congreso del COMIE es un evento muy importante para todos los investigadores de nuestra región. En mi país es un evento de referencia, sin dudas, así que para mí es un honor estar acá y vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Voy a compartir pantalla para poder plantearles algunas cuestiones que hemos tratado de producir en el marco de nuestra investigación. Como nos planteaba la doctora Gabriela, le he puesto a la conferencia este título, Una vuelta sobre la evaluación de las perspectivas escolares, y tendría que empezar diciendo que ni soy especialista en evaluación, ni soy especialista en trayectorias escolares. En particular me interesa destacar lo segundo, porque como trataré de explicitar en la primera parte de la conferencia,
las trayectorias escolares no son en el trabajo que realizamos nosotros un objeto de estudio, sino una perspectiva desde la cual mirar ciertos problemas del campo educativo. Espero poder ser clara en esto en unos pocos minutos. He armado un plan de exposición que tiene básicamente 3 momentos de distinta duración. Voy a comenzar con una referencia inicial a la perspectiva de las trayectorias escolares, y notarán el destacado de la palabra perspectiva en esta discusión entre el objeto de estudio y la perspectiva de análisis. En segundo lugar, voy a presentar algunos elementos que fueron suscitando nuestro interés en la evaluación a medida que íbamos realizando distintas producciones alrededor de la problemática de las trayectorias escolares. Y finalmente, en lo que probablemente sea la parte más extensa de esta conferencia, voy a presentar algunos avances de un estudio sobre prácticas evaluativas en 2 transiciones escolares, en la transición entre la educación primaria y la educación secundaria, y en la transición entre la educación secundaria y la educación superior, realizadas estas investigaciones, como decía recién la doctora Gabriela, en mi país y en el marco de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Aprovecho para manifestar un reconocimiento a todo el equipo de investigación que codirijo en la universidad, que desde hace muchos años viene sosteniendo un proceso de investigación que me permite a mí, en todo caso, estar hoy hablando con ustedes, pero acá hay trabajo de mucha gente sosteniendo la presentación que yo voy a realizar. Comencemos con un trabajo sobre las trayectorias como perspectiva de análisis. Yo subrayaba al comienzo la diferencia entre el objeto de estudio y la perspectiva, porque por supuesto las trayectorias escolares pueden ser un objeto de estudio, lo fueron inicialmente en nuestros trabajos de investigación. Nos interesaba comprender cómo se producían los recorridos de los sujetos por el sistema escolar, pero a poco de andar y en función de las elaboraciones que fuimos realizando, de las lecturas que pudimos concretar y de los intercambios con otros equipos de investigación, fuimos tomando la trayectoria escolar como una perspectiva desde la cual mirar ciertas cuestiones que en la investigación, por lo menos hasta el momento en el que nosotros comenzamos a trabajar, estaban de alguna manera escindidas. Lo que aporta la perspectiva de las trayectorias escolares es, como veremos en breve, la consideración de cómo inciden las condiciones institucionales en la producción de los recorridos de los sujetos en el sistema escolar. Es claro que el concepto de trayectorias escolares hace referencia a recorridos de los sujetos, en este caso en el sistema escolar. Podríamos reconocer en las investigaciones en ciencias sociales otros estudios sobre trayectorias, por ejemplo, los estudios sobre trayectorias laborales. Nosotros introdujimos la mirada sobre los recorridos de los sujetos en el sistema escolar en función de una serie de preocupaciones que a esta altura son quizás un poco antiguas, pero que en el inicio de nuestros trabajos eran muy, muy importantes, vinculadas con aquello que por entonces se llamaba el fracaso escolar, el fracaso educativo. Nosotros pensábamos, y sigo pensando, que lo que estaba ocurriendo en el campo educativo era una propensión a explicar los problemas de aprendizaje, las dificultades para el sostenimiento de la población estudiantil en las escuelas, los problemas de adaptación, cualquier forma y denominación que tomara el asunto en nuestros distintos países y contextos de investigación. Nosotros pensábamos que había básicamente 2 grandes modelos de explicación que estaban dejando afuera la cuestión de las condiciones institucionales. Uno de estos modelos ponía el foco en lo que podríamos llamar condiciones estructurales, que explicarían aquello que por entonces se nombraba como fracaso escolar. Por ejemplo, investigaciones muy clásicas que hacían referencia a las condiciones socioeconómicas
de las familias a las que pertenecen los y las estudiantes, de sus grupos de crianza, o por ejemplo cuestiones como la incidencia del nivel educativo alcanzado por los padres u otros adultos responsables de la crianza en los desempeños escolares de los y las estudiantes. Ustedes quizás adviertan en la pantalla que nosotros hemos puesto el término extraescolares entre comillas, y eso tiene que ver con una cierta discusión que nos interesa dar acerca de en qué medida aquello que la investigación clásica tomaba como extraescolar puede en efecto considerarse extraescolar. Uno dice extraescolar, pareciera connotar que no hay relación entre la escuela y aquella dimensión que está estudiando. La escuela parecería más bien ser algo así como la afectada por una variable que le es completamente ajena, pero francamente creo que después de 120 o más años de educación obligatoria, por ejemplo, en un país como el mío, no es posible sostener que las condiciones socioeconómicas de las familias, y mucho menos el nivel educativo alcanzado por los adultos responsables de la crianza de los chicos y las chicas, no tengan ninguna relación con la escuela. Esto se puso de manifiesto en estos casi 2 años que llevamos de pandemia, cuando las familias o los grupos de crianza han tenido que sostener la actividad escolar de los niños y las niñas desarrollada en sus casas en razón del aislamiento al que obligó la pandemia. Ahí se vieron dificultades de muchas familias para sostener la actividad de aprendizaje de los chicos y las chicas, no solo porque no son expertos y no tienen por qué serlo en sus aprendizajes, sino también porque sus conocimientos de los contenidos escolares eran demasiado elementales respecto de los requerimientos que la escuela tenía. Y eso es una cosa que no puede explicarse si no es considerando cómo funciona el sistema escolar o cómo funciona la escuela. El otro gran modelo explicativo es aquel que pone la explicación de las dificultades de aprendizaje, las dificultades para sostenerse en el sistema, en condiciones que podríamos llamar subjetivas, algo así como atributos del sujeto, de los cuales, por ejemplo, podemos reconocer como atributos muy clásicos el interés o la motivación. Muchos de nuestros oyentes, muchas de las personas que nos están acompañando seguramente han leído y estudiado investigaciones que ponen en relación los desempeños escolares con atributos como el interés o la motivación. También acá nos interesa discutir en qué medida estos atributos son completamente ajenos a la propia acción escolar, en el sentido de la intervención que el sistema escolar realiza o no realiza para enrolar a los estudiantes en sus propuestas de aprendizaje. Una de las condiciones de los sujetos más ligadas al riesgo educativo ha sido en la investigación educativa la llamada sobreedad o extraedad, como la denominan ustedes en México. Nosotros aquí la denominamos sobreedad, y yo elijo escribir sobreedad de esta manera un poco peculiar que se muestra en pantalla, con el sobre entre paréntesis, para expresar que en verdad el atributo del sujeto es su edad, no su sobreedad o extraedad, y que lo que convierte ese atributo del sujeto, que es su edad, en un problema, es un cierto ordenamiento del sistema escolar que presupone edades teóricas para el ingreso al sistema, que presupone ritmos de avance en los diferentes grados escolares y demás. En fin, lo que nosotros planteamos en nuestros primeros trabajos, tratando de contribuir a construir esta perspectiva de las trayectorias escolares, es que este foco, o bien en las condiciones llamadas estructurales, o bien en las condiciones llamadas subjetivas, dejaba fuera un conjunto muy importante de condiciones, un nivel de análisis en el que nosotros queríamos poner especial atención, que es el nivel de análisis de las condiciones institucionales, esto es, las condiciones que propone el sistema escolar para que el aprendizaje se pueda producir, para que los recorridos de los sujetos tengan lugar. A esta altura
es casi muy elemental decir que el sistema escolar no es un dispositivo neutro, no es un modo natural de ordenar los procesos educativos, es el resultado del precipitado de una serie de formas históricas de educar que se fueron configurando de acuerdo con ciertas reglas, y que por cierto se relaciona mejor con determinadas culturas familiares, y entonces la escuela presupone muchas veces en los chicos y en las chicas unas disposiciones, unos conocimientos previos, el dominio de ciertos instrumentos culturales, o por lo menos la aproximación a este dominio, que no necesariamente se verifica en todas las familias y grupos de crianza de nuestros alumnos, de nuestras alumnas. Lo que propone la perspectiva de las trayectorias escolares es incorporar como nivel de análisis significativo para comprender los recorridos de los sujetos por el sistema, las condiciones institucionales que el sistema les plantea a los sujetos cuando ellos se incorporan al sistema en calidad de alumnos o en calidad de alumnas. Como ustedes verán, a partir de ahora yo voy a detenerme mucho en el problema de las condiciones institucionales, tomadas ahora desde la perspectiva de un objeto particular o de un asunto particular, como será en la exposición la evaluación, y en particular la evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo estudiar las trayectorias escolares? Hay una aproximación clásica que ha sido la primera, la que muchos investigadores, entre ellos nosotros mismos, tomamos como un modo inicial de entrarle al problema de las trayectorias, que ha sido el análisis de la estadística disponible, tanto de la estadística específicamente escolar, como de la estadística social que relevan otros organismos del Estado, no necesariamente las secretarías de educación, de los ministerios de educación de los países, pero que también nos permiten entender algunos aspectos de las trayectorias escolares. El problema que tiene la estadística disponible, o podríamos decir el problema que ha tenido hasta hace relativamente poco, es que la estadística, si bien cuenta a los sujetos, cuenta a aquellos y aquellas que están participando de la experiencia escolar en calidad de alumnos, los cuenta, pero luego los presenta agrupados, más bien como poblaciones. Entonces, la estadística disponible no permite el seguimiento de los recorridos de los sujetos por el sistema escolar. Lo que permite es mirar fenómenos a escala de poblaciones, y estos fenómenos a escala de poblaciones nos permiten hacer algunas hipótesis, formular algunas hipótesis sobre lo que puede ocurrir con los propios sujetos. Yo decía que este ha sido un problema hasta hace relativamente poco, porque ya existen en algunos países, por ejemplo, en el país vecino de Argentina, que es el Uruguay, ya existen sistemas de seguimiento de trayectorias que toman como unidad de información al sujeto, y entonces permiten seguir los recorridos de los sujetos desde su ingreso al sistema hasta que finalizan sus estudios, o eventualmente los interrumpen temporariamente. Hay otros países, como por ejemplo los Países Bajos, para nombrar uno de los primeros en este punto, que ya han desarrollado sistemas de nominalización. Se los denomina sistemas de nominalización porque siguen a los sujetos identificados en cuanto tales a lo largo de todo su recorrido escolar. Una segunda aproximación que ha permitido durante un par de décadas resolver los límites del análisis de la estadística disponible han sido los enfoques biográficos, unos enfoques que se han apoyado mucho más en la entrevista, en las conversaciones con los sujetos, en la reconstrucción de calendarios de vida, y que nos han permitido comprender aspectos de los recorridos escolares que la estadística no puede captar, y que vienen a nuestra consideración gracias a la palabra de los sujetos que nos relatan los avatares de sus recorridos por el sistema. Y una aproximación más reciente ha tenido que ver con los estudios que se han desarrollado más recientemente sobre los efectos que las alteraciones en la forma escolar
tienen sobre los recorridos de los sujetos en el marco de las preocupaciones por retener y por asegurar los logros educativos de la población escolar, en particular de aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Se han desarrollado por lo menos en la última década, una serie de investigaciones que estudian cómo ciertos cambios en la forma escolar, ciertos programas que deciden tomar decisiones sobre las condiciones institucionales de la escolarización, inciden en o afectan los recorridos de los sujetos. Nosotros vamos a presentar hoy, en esta conferencia, una suerte de cuarta aproximación que no sé si tiene la misma entidad que las tres que acabo de reseñar y que están en pantalla, pero que en todo caso para nosotros es una hipótesis de trabajo, que es el estudio de ciertos procesos, en nuestro caso de la evaluación, en una reconstrucción de trayectos plausibles que los estudiantes pueden realizar por el sistema escolar. Voy a volver a esto en un ratito. Terminada esta presentación muy sucinta de la perspectiva de las trayectorias escolares, paso ahora a compartir con ustedes algunos elementos que fuimos encontrando en nuestras investigaciones que fueron suscitando nuestro interés por la evaluación, que es en todo caso el centro de esta exposición. En una investigación que realizamos hace ya un cierto tiempo sobre el aprendizaje en los plurigrados de las escuelas rurales de mi país, hicimos una recopilación de los conocimientos básicos sobre representación numérica que tenían los niños y las niñas en el inicio de la escolarización. Seguramente no sea completamente visible para ustedes lo que está en pantalla, yo ahora me voy a dedicar a hacerlo un poquito más claro, pero lo primero que quiero decirles es, esto que ustedes tienen en pantalla es una tabla construida por nosotros, categorizando los conocimientos de niños y niñas que estaban comenzando la escuela primaria, los conocimientos que ellos tenían sobre la representación numérica. Tenían que hacer una tarea muy simple, que era escribir los ingredientes para preparar una ensalada de frutas, y con esa tarea muy sencilla nosotros poníamos en evaluación sus conocimientos sobre la representación numérica. En la tabla ustedes verán que hay 7 categorías de respuestas. Yo voy a poner ahora en un tamaño un poquito mayor 3 de ellas para trabajar sobre alguna de estas diferencias, y luego les voy a contar por qué esta vuelta por algo tan pequeñito como cuáles son los conocimientos de los niños al inicio de la escolaridad primaria sobre la representación numérica. En un tipo de respuesta que podríamos considerar la más avanzada, si ustedes quieren, de las categorías que nosotros encontramos, los niños, las niñas ponen la cifra o eventualmente el nombre del número para representar la cantidad y utilizan letras o dibujos para el tipo de objetos. Ahí tienen un ejemplo de una escritura de un sujeto, insisto, inicio de primer grado, y la tarea es escribir la lista de los ingredientes necesarios para preparar una ensalada de frutas. En una segunda categoría, los niños a quienes agrupamos en esta categoría ponen la cifra para la cantidad y dibujan el tipo de objeto por correspondencia. Fíjense que en esta producción, respecto de la anterior, hay una diferencia muy importante, y es que la cifra no parece ser suficiente para representar la cantidad, y por eso los sujetos ponen la cantidad de objetos por medio de un dibujo. Eso es una visión sobre el valor representacional de la cifra distinta del que nos expresan los niños de la primera categoría. Y en la tercera categoría los niños realizan correspondencias dibujando el tipo de objeto sin utilizar números y sin utilizar letras. Esta podría parecer una representación menos avanzada, y sin embargo, desde el punto de vista de la representación de la cantidad, hay la certeza de que ahí la cantidad está representada, mientras que en la segunda categoría el número no alcanza para representar la cantidad y hay que producir una representación por correspondencia con los objetos. ¿Por qué me detengo en esto que, insisto, parece tan pequeño, tan de detalle? Porque si volvemos aquí, en el inicio de la escolaridad primaria, nosotros
nos encontramos en un grupo escolar o en un conjunto de grupos escolares con niños y niñas que tienen aproximaciones muy diferentes al problema de la representación numérica. Esto es, al problema de la utilización del sistema de numeración como elemento que permite representar cantidades. Ahora bien, la población escolar está agrupada por edades, históricamente, bajo un supuesto que no se ha verificado, bajo el supuesto de que el agrupamiento por edades aseguraba cierta homogeneidad del grupo así reunido o así conformado. La variedad de respuestas que estos niños dan en el mismo punto de su recorrido escolar a una misma tarea ya nos advierte acerca de la diversidad con la que nos encontramos en cualquier grupo escolar y nos advierte entonces acerca de cómo el supuesto de organización del sistema escolar, el supuesto institucional del agrupamiento por edades, no asegura aquello que este supuesto, por lo menos en términos teóricos, pretendía asegurar. Y entonces cuando nos ponemos a pensar qué consecuencias tiene esto en el aprendizaje de la matemática, ustedes ya pueden imaginarse que partir de la hipótesis de conocimientos o de estados de conocimientos similares y confrontar la realidad de estados de conocimiento muy diversos nos pone frente a un problema didáctico que se convierte a mediano plazo en un problema en las trayectorias. Pongamos un ejemplo de una tarea de interpretación de números, primer grado de nivel primario, juego de lotería. Un alumno está encargado de cantar, de decir cuáles son los números que salen del bolillero, y no consigue leer la bolilla que sale, que, para información de todos nosotros, tiene el número 74, pero por supuesto estamos planteando una situación en la que el niño saca la bolilla, pero no sabe qué número es. La intervención de la maestra, esto está tomado de una observación de clases que nosotros hicimos, le pregunta al niño si para leer el número que está obviamente en la bolilla y que no se nombra, le sirve conocer el nombre de alguno de los números escritos hasta ese momento. Nosotros hemos probado esta intervención en diferentes oportunidades y aparecen una serie de respuestas que yo sintetizo en 4 grandes tipos de respuestas. El niño, el alumno, la alumna puede señalar de todos los números que están escritos en el pizarrón, en el aula o en las paredes, en donde fuere, aquel número que comparte el nudo, si ustedes quieren, el lugar de la escena, para decirlo en términos más clásicos, con el número a interpretar. Por ejemplo, puede señalar un 78, recuerden que tenía que poder leer el 74. Puede señalar la serie de nudos, la serie que tiene el 10, el 20, el 30. Puede señalar otro número de 2 cifras que tiene el 4 en la posición de la unidad, por ejemplo el 24. Inclusive puede señalar el número que resulta de invertir las cifras del 74, que sería el 47. Cada una de estas respuestas es una respuesta posible. No estamos inventando respuestas, sino contándoles respuestas que ocurren frente a una intervención de este tipo en un juego didáctico, o adaptado como juego didáctico, como es el juego de la lotería. Y cada una de estas respuestas expresa un estado de conocimiento de quien formula esta respuesta respecto del sistema de numeración. Ninguna de estas respuestas es no saber. Cada una de estas respuestas es un tipo de aproximación. No me importa en este momento trabajar sobre cuál es la más avanzada, la que permitiría mejores desempeños, sino destacar que en una tarea tan sencilla como la que acabo de describir, cualquier alumno, cualquier alumna, está expuesto a la comprensión que pueda tener el docente, a la comprensión que pueda tener su maestro o su maestra, acerca del conocimiento que está contenido en la respuesta que se da. Si ustedes quieren, todas estas respuestas que acabo de sintetizar son respuestas producidas por niños que no pueden leer el número 74. Y en una perspectiva evaluativa que fuera binaria, del tipo sabe o no sabe, yo podría decir, bueno, ninguno de estos niños sabe leer el número 74. Sin embargo, saben otras cosas, saben distintas cosas, y la posibilidad de avanzar en sus aprendizajes en función de la intervención de su maestro o de su maestra
es una posibilidad que está sumamente relacionada con la posibilidad que tenga su maestro o maestra de comprender el conocimiento que está detrás de una respuesta aparentemente equivocada. Extremando el argumento, pero hemos tenido ya mucha oportunidad de desarrollar este argumento en nuestros trabajos, podríamos decir que el fracaso escolar masivo, las dificultades de aprendizaje, los problemas de adaptación, vuelvo a decir, utilizo distintas categorías que pueden estar en uso en nuestras distintas realidades, cuando son analizados como efectos de un sistema de actividad, se definen, se producen en numerosas instancias capilares, esto quiere decir finitas como un cabello, así de pequeñitas, en eventos evaluativos en los que un maestro, una maestra, un profesor o una profesora deciden, con el conocimiento profesional del que disponen, que un alumno o que una alumna no aprende, o que no lo hace en los ritmos y de las formas en que está esperando que este aprendizaje se produzca. Entonces, los eventos evaluativos no son únicamente las evaluaciones formales, las evaluaciones sumativas, aquellas situaciones en las cuales nosotros formalizamos un proceso de evaluación, sino que cada intervención docente descansa en una cierta evaluación que el docente realiza acerca de lo que un alumno o una alumna está aprendiendo, está entendiendo o no está pudiendo comprender. Y el sujeto queda, en ese sentido, en sus posibilidades de aprendizaje, sumamente expuesto o expuesta a la comprensión que el docente tenga de su proceso de producción de conocimiento en el contexto del aula. Pasamos ahora sí a lo que será el punto más importante de la exposición, que es compartir con ustedes un estudio de casos múltiples sobre la evaluación en las transiciones escolares. Yo acabo de tratar de plantearles a ustedes cómo fue interesándonos estudiar con más detalle los procesos de evaluación, los fenómenos evaluativos, en la medida en que fuimos queriendo comprender mejor los recorridos de los sujetos por el sistema y comprenderlos introduciendo, como decía al principio, una consideración específica sobre las condiciones institucionales. Este estudio de casos múltiples sobre la evaluación en las transiciones escolares lo estamos realizando, lo llevamos adelante desde hace ya algunos años, en una región educativa del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, que es la región novena. Cuando ustedes ven la flecha grande de color rojo, está señalada la ciudad de Buenos Aires, donde dice Cava, es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la ciudad más conocida de mi país. Tal y como sucede con la Ciudad de México, alrededor de la ciudad de Buenos Aires se ha desarrollado un enorme conglomerado urbano que se llama el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. En ese conurbano está la universidad en la que yo trabajo y nuestro estudio se ha realizado en escuelas de 3 partidos del conurbano bonaerense que integran la región educativa novena, que son los partidos de Malvinas Argentina, donde por cierto yo resido, de José Cepaz y de San Miguel. De modo que estamos en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, en una región educativa de la provincia de Buenos Aires, en escuelas de estas regiones que nosotros realizamos nuestra tarea, y en este caso en particular el estudio de casos múltiples sobre la evaluación en las transiciones escolares. Cuando hablamos de transiciones, lo aclaro por si el término no fuera del todo similar a como lo utilizan ustedes en México. Cuando hablamos de transiciones escolares, estamos hablando de los pasajes o de los tránsitos entre niveles educativos. El sistema educativo de mi país está organizado en 4 grandes niveles: la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. Nosotros hablamos de transiciones en los pasajes entre cada uno de estos niveles. Y en nuestro estudio en particular nos centramos en la transición de la escuela primaria a la escuela secundaria y en la transición de esta a la escuela superior. Me detengo un minuto en la educación secundaria porque el nivel secundario en mi país es diferente de lo que ustedes en México conocen como educación secundaria. Ustedes tienen, por ejemplo, la educación secundaria y la preparatoria. Nosotros tenemos un único nivel educativo
que dura 5, 6 o 7 años, según de qué provincia, de qué entidad federativa estemos hablando, y de qué modalidad del sistema. No es lo mismo el bachillerato, por ejemplo, que la educación técnica, que en mi país tiene una extensión mayor que el bachillerato. Entonces, cuando en adelante yo hable de educación secundaria, piensen no solamente en lo que sería el primer tramo del nivel medio, como es el caso de lo que sucede en México, sino que piensen en un largo nivel educativo que tiene 5, 6 o 7 años de extensión. ¿Qué nos proponíamos con nuestra investigación? Queríamos describir los mecanismos y los criterios de acreditación y de promoción vigentes en los 3 niveles educativos, en el nivel primario, en el nivel secundario, y en el nivel superior, tomando tanto lo que ocurría en un instituto de formación docente como lo que ocurre en una universidad, en este caso la nuestra, y explorar los modos en que los y las docentes de las instituciones de cada uno de estos niveles interpretan los mecanismos y criterios de acreditación y promoción y los utilizan en sus decisiones de evaluación. Nos interesaban cuestiones muy interesantes de pensar, como por ejemplo, la situación un poco curiosa de que durante el ciclo escolar, en el ciclo escolar regular, un estudiante de la educación secundaria no aprueba una materia y entonces no la tendrá acreditada si no obtiene la calificación de 7, pero luego va a un examen final que se aprueba con la calificación de 4. Y nos interesaba mucho cómo pensarían los profesores la diferencia entre el 7 y el 4, que es una diferencia que está estipulada en los regímenes de acreditación y promoción, pero que es interpretada de manera particular por los sujetos que tienen que hacer uso y aplicación de estos regímenes, ¿no? Uno podría decir, bueno, se produce algo paradójico, y es que una persona que no pudo mostrar los aprendizajes necesarios para obtener un 7 como calificación, después tiene aprobada la materia mostrando los aprendizajes necesarios para tener un 4 como calificación, en una escala de 1 a 10. Eso ¿cómo lo comprenden los profesores en relación con las decisiones que tienen que tomar? Es un ejemplo mínimo del tipo de asunto en el que queríamos profundizar, porque no sacar un 7 lleva a no aprobar una materia, porque no aprobar una materia, en realidad más de una, 2 o más materias, lleva a no aprobar un curso lectivo completo, y entonces es muy importante en la consideración de las trayectorias escolares qué significa para los profesores asignar un 7, asignar un 4 en diferentes instancias evaluativas. Nos proponíamos como segundo objetivo generar hipótesis sobre criterios y prácticas de evaluación, de calificación y promoción en cada uno de estos niveles educativos que pudieran incidir, que tal vez estuvieran incidiendo en las discontinuidades que se registran en las transiciones escolares. Hay que decir que en las transiciones escolares, en los sistemas educativos de todos los países, se registran discontinuidades en las trayectorias. Muchas veces la población que termina un cierto nivel educativo no se incorpora de manera completa al siguiente, aunque el siguiente pueda ser obligatorio, o se incorpora y tiene en los primeros tramos de ese nuevo nivel una experiencia de dificultad que lleva a la no aprobación de cursos y eventualmente al abandono de los estudios. Entonces, el punto de las transiciones es un punto muy, muy interesante, y cómo operan allí las prácticas de evaluación, calificación y promoción nos parecía una entrada potente. La investigación que realizamos propuso una entrada novedosa a la comprensión de las transiciones escolares, ya que nos propusimos estudiar la evaluación como proceso didáctico con fuerte incidencia en las trayectorias. Diría entonces, lo que hicimos fue incorporar a nuestras investigaciones sobre trayectorias una perspectiva que nos permitió, o un foco mejor dicho, que nos permitió mirar un proceso como es la evaluación, que tiene muy gran incidencia en las trayectorias escolares, pero que no necesariamente había sido
estudiado desde esta perspectiva. Y entonces nos preguntamos cómo hacer para colocar el estudio de la evaluación en el estudio de las trayectorias, y para eso construimos una categoría que llamamos trayectos plausibles de estudiantes por el sistema. Estos trayectos plausibles son recorridos institucionales que grupos significativos de estudiantes pueden haber realizado desde el nivel primario hasta el nivel superior. Por ejemplo, nos ponemos en nuestra universidad, hacemos un estudio de las escuelas secundarias de las que proviene una parte significativa de la población que ingresa a nuestra universidad. En función de eso vamos a estudiar las prácticas de evaluación en aquellas escuelas secundarias de las que proviene un número significativo de estudiantes, y cuando estudiamos las prácticas en las escuelas secundarias, estudiamos también las prácticas en las escuelas primarias de las que proviene en gran número la población que ingresa a esas escuelas secundarias. Por supuesto, hay niños que van a otras escuelas, por supuesto, hay estudiantes de escuelas secundarias que van a otras universidades o a otras instituciones de nivel superior, pero tomando el punto de la educación superior, yendo hacia atrás en el recorrido institucional de que esto que estamos diciendo, ¿y por qué para ver los criterios y prácticas de evaluación no miran directamente los regímenes formales? ¿O por qué para ver qué se pide que hayan aprendido los niños y las niñas en el último tramo de la primaria, o los adolescentes en la escuela secundaria, o los jóvenes cuando acceden a la educación superior? ¿Por qué no miran un instrumento formalizado como es el currículum? Bueno, porque mirar el currículum es algo así como el equivalente a mirar la estadística educativa. ¿Se acuerdan que yo decía hace un rato? La primera aproximación a las trayectorias escolares ha sido el estudio de la estadística educativa. Sin embargo, el estudio de la estadística educativa no habla de los sujetos, habla de algo bien distinto, que son las poblaciones. Entonces, si nosotros queremos aproximarnos a los sujetos, estudiar la estadística, estudiar el currículum, estudiar los regímenes formales de evaluación, calificación y promoción, solo nos permite plantearnos algunas preguntas, formular algunas hipótesis sobre lo que puede ocurrir en los recorridos reales de los sujetos. Para ver los recorridos reales de los sujetos, hay que ir a mirar justamente lo que le sucede a los sujetos en el sistema. Y como los estudios de trayectoria tienen, desde el punto de vista metodológico, la dificultad de que para estudiar una trayectoria completa habría que hacer un estudio longitudinal que toma un enorme tiempo para cualquier equipo de investigación y que tiene muchos problemas de lo que dan llamarse mortandad de la muestra, nosotros decidimos hacer una suerte de estudio por cortes transversales, pero en esos cortes transversales tratamos de que esos cortes tuvieran sentido ubicándolos en unos recorridos institucionales que fueran plausibles. Estos trayectos plausibles fueron construidos en base a la información que aportaron las instituciones de nivel superior en primer lugar y de nivel secundario luego, con respecto a las instituciones educativas de las que provenían sus estudiantes ingresantes. No voy a poder plantear todo lo que hasta ahora venimos trabajando, pero en lo que sigue voy a detenerme en dos momentos. Voy a trabajar algunas cuestiones de la transición entre primaria y secundaria, siempre desde la perspectiva de la evaluación, y luego voy a trabajar algunas cuestiones referidas a la transición entre la educación secundaria y la educación superior. En el caso de la primera transición entre la educación primaria y la educación secundaria, nosotros decidimos realizar un análisis de las condiciones en las que egresan los alumnos y las alumnas de nivel primario, desde el punto de vista de sus maestros de sexto año de escuela primaria, y sobre las condiciones en las que ingresan los estudiantes al nivel medio, desde el punto de vista de los profesores del primer año de ese nivel. Lo que estamos planteando acá son algunas conclusiones
que surgen del análisis de 11 entrevistas a maestros de sexto de primaria y 23 profesores de primer año de secundaria en 4 áreas curriculares: ciencias naturales, ciencias sociales, matemática y prácticas del lenguaje, como se llaman en mi país estas áreas curriculares, recordando, insisto, que estos 11 maestros y estos 23 profesores están conectados desde vista institucional por los recorridos plausibles. Sacamos algunas cuestiones de este primer análisis, de esta primera transición. Los resultados ofrecen cierto apoyo al análisis de cómo egresan los alumnos de primaria y cómo los encuentran sus profesores en la educación secundaria, en términos de un considerable desajuste. Diría que desajuste es la mejor definición que pudimos encontrar para describir de qué manera entienden los maestros y los profesores la forma en que egresan de la escuela primaria los niños y las niñas y la forma en que ingresan a la educación secundaria. Desajuste respecto de la norma curricular en la enseñanza en ciertas escuelas. Esto me permite reiterar, como decía recién, por qué no es suficiente mirar el currículum para ver cuáles son los aprendizajes posibles de los sujetos en el sistema. Es algo que todos sabemos bien, pero cuando se lo ve con tanta claridad en la respuesta de los maestros y de las maestras, creo que vale la pena enfatizarlo. Hay en algunas de las escuelas con las que nosotros hemos estado trabajando un importante desajuste entre lo que en efecto se enseña y lo que la norma curricular establece que debería estar ocurriendo en el último año de la escuela primaria. Y hay un desajuste también de lo que se requiere para la educación secundaria cuando uno mira la norma curricular de secundaria. No necesariamente el desajuste tiene que ver con lo que esperan los profesores tienen una expectativa más realista de qué conocimientos van a traer sus alumnos y alumnas ingresantes a la educación secundaria, pero los currículos trabajan con la idea de que aquello que el currículo del nivel anterior ha prescrito está cumplido, y entonces arrancan el recorrido formativo o el trayecto formativo que proponen, bajo el supuesto de que los aprendizajes de los niveles anteriores están logrados. Lo que nosotros estamos acá señalando es algo que por supuesto muchos conocen como parte de su experiencia, es que existen en un número de escuelas que nosotros no podemos determinar porque trabajamos sobre casos, pero los casos nos hablan seguramente de una realidad mucho más extendida. Existen, como decía, escuelas primarias, por lo menos en la región novena del conurbano bonaerense, en las que los aprendizajes de los alumnos y alumnas están muy desajustados respecto de lo que se requiere para ingresar a la educación secundaria y de lo que se debería acreditar al final de la escuela primaria. En la última frase escribimos: nadie parece demasiado conforme, y realmente en las entrevistas tanto de los maestros como de los profesores aparecen muchas expresiones de preocupación y de disconformidad respecto de los aprendizajes. Hay un señalamiento de las dificultades que presentan los alumnos en lectura y escritura. Los profesores de secundaria señalan en especial problemas que ellos encuentran en relación con la comprensión de textos. Hay indicios, por cierto, en las respuestas de los maestros de educación primaria, de que ellos mismos reconocen que muchos de sus alumnos egresan con bajos niveles de comprensión de textos, así que acá hay una percepción de los profesores de secundaria que coincide con una lectura que los propios maestros de primaria realizan acerca de los niveles de comprensión lectora con que egresan sus estudiantes. Y de todos modos, pensando que estamos en un punto de transición, de todos modos cabe preguntarse si la situación que señalan los profesores se explica en efecto como déficits en la formación de lectura y escritura, o si en alguna medida forma parte de una dificultad propia del trabajo con textos especializados. Y acá volvemos a el sujeto expuesto a la comprensión del docente.
el sujeto expuesto a la comprensión que el docente tenga de sus desempeños frente, por ejemplo, a la tarea de comprensión de un texto de mayor complejidad, como suelen ser los textos que la educación secundaria propone respecto de la educación primaria, en particular cuando hablamos de los textos informativos. Es una dificultad del sujeto, es una dificultad del texto y por tanto un aprendizaje que la escuela secundaria debería promover. Los profesores de secundaria, en particular aquellos que no tienen formación en lectura y escritura, parecen presuponer que la lectura y la escritura son habilidades de propósito general y que una persona que puede leer y que puede escribir tendría que poder leer cualquier tipo de texto. No hace falta que yo insista aquí en este público o con este público tan especializado, que el trabajo con textos especializados requiere una formación específica. Entonces vuelvo a mencionar el hecho de que la evaluación no es solo la evaluación formal que se realiza en las instancias instituidas por los regímenes, sino también esa evaluación que realiza un docente cuando interpreta de cierto modo los desempeños de los sujetos frente a una cierta tarea. Ha surgido también un aspecto menos trabajado en la investigación. Hasta ahora nosotros no habíamos encontrado investigaciones que reportaran esto que estamos reportando aquí. Al menos para algunos de los maestros entrevistados, los contenidos que ellos se proponen fortalecer o que consideran muy importantes para acreditar el último grado de la escuela primaria, son contenidos que desde el punto de vista curricular son más propios del primer ciclo de ese nivel que del sexto grado de ese nivel. Y si entonces la escuela primaria trabaja por razones que hay que tratar de comprender sobre algunos contenidos que se parecen más a contenidos de grados anteriores que a contenidos de final de la escuela primaria, pueden ustedes tener al menos una anticipación de las dificultades que van a experimentar esos alumnos o esas alumnas cuando ingresen al nuevo nivel educativo. Del lado de los profesores de secundaria parece haber una expectativa, podríamos decir, desmedida en lo que se refiere al ajuste que los ingresantes tienen que mostrar al nuevo nivel educativo, ajustes a las reglas del régimen académico y también ajustes a los modos de participar en la situación de clase. Es interesante para nosotros detenernos entonces en cualquier transición educativa, y la transición entre la escuela primaria y la escuela secundaria da muchas oportunidades en este sentido, como para poder formular algunos interrogantes acerca de qué puede sucederles a los egresados de la escuela primaria que ingresan a la educación secundaria, cuando la escuela primaria no está trabajando sobre los aprendizajes de la norma curricular, pero la escuela secundaria arranca o inicia bajo el supuesto de que los aprendizajes de la norma curricular están cumplidos. Una segunda transición en la que nos hemos detenido es la transición entre la educación secundaria y la educación superior. Esta es una transición que se ha comenzado a estudiar ya desde hace varias décadas. Las universidades y las instituciones de educación superior hace tiempo vienen manifestando sus preocupaciones por las dificultades de los ingresantes en las carreras de nivel superior. Los importantes cambios relacionados con la ampliación de la matrícula en la educación superior en las últimas 2 décadas, la modificación en la composición de los sectores que acceden a la educación superior y en particular a la educación universitaria, y el interés y la necesidad de revisar las tradicionales pautas selectivas y de ajuste de los estudiantes al dispositivo de formación, han contribuido a colocar en el centro de muchas investigaciones la transición de la escuela primaria, perdón, de la educación secundaria a la educación superior. Podríamos definir acá, retomo con esto una formulación de Daniel Feldman, un didacta de mi país, que por supuesto él mismo retoma de otros investigadores, la idea de que la educación superior es un proceso de incorporación a una comunidad especializada.
En realidad, cuando terminen la educación superior, quienes la terminen, los estudiantes se van a parecer a sus profesores mucho más de lo que se parecen cuando comienzan. Pero en esta transición ocurre muchas veces una suerte de supuesto implícito en los modelos tradicionales de educación superior, un supuesto que señaló en su oportunidad el investigador norteamericano estadounidense Philip Jackson. Él lo llamó el supuesto de la identidad compartida, el supuesto de los profesores de que los estudiantes y él se relacionan con el conocimiento de manera parecida, que comparten un interés por un mismo campo de conocimiento, y que la única diferencia es que los primeros, los profesores, saben más en ese campo que los estudiantes, y se ocuparán de que los estudiantes lleguen a saber todo lo que al comienzo todavía no saben. Este es un supuesto que tiene muchos problemas, porque cuando los estudiantes ingresan al nivel superior, están un poco lejos de ese perfil de egreso, que en todo caso será el que tienen en mente sus profesores y profesoras. Entonces pasan fenómenos en esa transición que nosotros y otros investigadores han estudiado. Por ejemplo, los profesores dicen, no saben hacer una cita, y entonces les damos pautas acerca de cómo citar, como si la única diferencia entre los profesores y los estudiantes fuera que los profesores tienen un conocimiento que los estudiantes todavía no tienen. Pero citar no es un problema de pautas de cómo citar. Citar es un tipo de operación sobre los textos que va cambiando en la medida en que una persona que aprende una cierta disciplina se va especializando en esa disciplina. Entonces, en los primeros tramos de la educación superior, ese énfasis puesto en que los alumnos aprendan las reglas de la citación va muchas veces en desmedro de la formación de los estudiantes en el tipo de operación sobre los textos que supone mirar el texto con la mirada del especialista, y entonces realizar la clase de selección sobre el texto, la clase de destacado sobre el texto, que nos lleva a quienes somos especialistas a hacer un tipo de cita y no otra. Pongo el ejemplo de la cita porque en prácticamente todos los cursos de ingreso o todos los tramos iniciales de las carreras universitarias, los profesores y profesoras nos dedicamos a transmitir estas pautas de cómo citar textos, tal vez con cierto descuido de que no es solo un problema de pautas formales, sino un problema de operación intelectual sobre los textos, y que esta operación intelectual sobre los textos es algo a formar. La formación en educación superior es un proceso de transformación de los estudiantes en miembros de una comunidad especializada, y cuando los modelos de transmisión se basan en el supuesto de la identidad compartida, operan, funcionan, lo sepan o no lo sepan, como mecanismos de alta selectividad. A nosotros nos ha sido bastante útil analizar lo que hemos encontrado en el inicio de la educación superior, en esta transición de la educación secundaria a la educación superior, construyendo una suerte de tabla de doble entrada para analizar cuatro conjuntos de conocimientos, de habilidades, de saberes, en dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con la exigibilidad o no de un cierto aprendizaje. La exigibilidad o no de un cierto aprendizaje se relaciona con las trayectorias escolares previas, con las normas curriculares, pero también con las prácticas de enseñanza, tal y como acabamos de mostrar en la transición de la educación primaria y la educación superior. Y en la dimensión de la pertinencia encontramos aprendizajes previos enteramente pertinentes para poder seguir aprendiendo, y otros que, por lo menos respecto de la comunidad especializada de la que va a pasar a formar parte el sujeto en cuestión, no serían estrictamente pertinentes. Cuando uno tiene esta tabla de doble entrada, si toma la fila de lo no pertinente, todo lo que es no pertinente, o sea, todo lo que no se va a requerir para integrar esa comunidad especializada, se puede excluir como problema, tanto de la enseñanza como de la evaluación. Digamos, aquello que no es pertinente desaparece de nuestra órbita de preocupaciones, tanto en la perspectiva de los profesores como, en el caso nuestro, en la perspectiva de los investigadores.
El problema se plantea en la fila de lo pertinente, o sea, en la fila de aquello que es relevante para poder seguir aprendiendo, relevante para convertirse en parte de una comunidad especializada. Cuando algo es relevante, pertinente, para convertirse en parte de una evaluación de una comunidad especializada, pero no es exigible, en el sentido de que los profesores sabemos que eso no puede estar en el aprendizaje previo de los estudiantes, eso es lo que nosotros convertimos en contenido de los planes de estudio. Todo aquello que forma parte del conocimiento de la comunidad especializada y que no esperamos que los alumnos lo sepan porque no forma parte de su recorrido escolar previo, es contenido de los planes de estudio. El problema se configura en la celda que he dejado vacía. La celda que yo he dejado vacía es la celda que habla de aquello que se requiere para seguir avanzando en los estudios, aquello que se requiere para convertirse en parte de una comunidad especializada, pero los profesores consideran exigible en virtud del recorrido escolar previo. Cuando algo que es pertinente, necesario para poder seguir aprendiendo y formar parte de una comunidad especializada, es considerado como exigible por los profesores, pero por algún motivo no ha sido enseñado, y la transición de la primaria a la secundaria ya nos mostró que hay cosas que pueden no haber sido enseñadas, ahí se produce la exclusión. ¿Por qué? Porque los profesores trabajan bajo el supuesto de que los estudiantes deberían saber cosas que los estudiantes no saben. Por ejemplo, cuando los profesores suponen que los estudiantes deberían poder hacer con sus habilidades lectoras cierto tipo de operación sobre los textos académicos que difícilmente los estudiantes puedan hacer porque no son exigibles como los profesores lo suponen, o siendo exigibles pueden no estar asegurados en los aprendizajes previos de los y las estudiantes. Desde la perspectiva de los estudiantes, esta es una mirada que no incluí en la presentación de la transición de primaria a secundaria y que me interesa mucho incluir en la transición de la educación secundaria a la educación superior. En la perspectiva de los estudiantes hay una mirada sobre las prácticas de evaluación que muestra que ellos tienen mucha conciencia de cómo cambian estas prácticas entre los dos niveles educativos. Los estudiantes coinciden en describir su experiencia en términos de unos tiempos más acelerados para aprender el programa. Piensen que pasan de materias anuales a talleres que pueden ser trimestrales o a materias cuatrimestrales, según como sean los planes de estudio de la educación superior. Entonces la primera experiencia es la de la aceleración del aprendizaje. Hay menos tiempo y entonces hay que, en ese menor tiempo, estar mucho más atento a los requerimientos, mucho más atenta a las indicaciones de los profesores. La segunda perspectiva, la segunda visión que comparten con nosotros los y las estudiantes es la toma de conciencia de que hay una menor cantidad de evaluaciones en cada asignatura. Si en una asignatura anual del nivel secundario, que a lo mejor está organizada en trimestres o en bimestres, y a lo mejor la norma dice que en cada trimestre tiene que haber por lo menos 3 calificaciones, como dice la norma aquí en la región novena de la provincia de Buenos Aires, un estudiante va a tener por lo menos 9 evaluaciones en el año, y lo más probable es que tengan muchas más. Pues bien, en un trimestre o en un cuatrimestre hay una menor cantidad de evaluaciones en cada asignatura, y por lo tanto los estudiantes cobran conciencia de que son evaluaciones con mayores consecuencias. Al ser menos las evaluaciones y menor el tiempo para los aprendizajes, esas pocas evaluaciones tienen muchas consecuencias en el recorrido formativo y en la posibilidad de sostenerse en la carrera elegida. Y se pasa, señalan los estudiantes, de evaluaciones por tema, que es la experiencia que muchos de ellos traían de la escuela secundaria, a evaluaciones con muchas más actividades, de mayor complejidad, y en la que los contenidos se tratan de maneras más profundas. Todos los que aquí trabajamos en educación superior sabemos que el tipo de evaluación que proponemos a nuestros estudiantes es en efecto
una evaluación que pretende abarcar más contenidos y con mayor profundidad en una única instancia evaluativa. Y la experiencia de los estudiantes venía siendo una experiencia de múltiples evaluaciones en la educación secundaria, mucho más fragmentadas por temas o por asuntos. La evaluación en el nivel superior se plantea como una evaluación con más actividades, de mayor complejidad, y donde los contenidos se tratan de manera más profunda. Y resulta significativo, de acuerdo con nuestro análisis de la perspectiva de los y las estudiantes, que a solo 4 meses de haber comenzado el nuevo nivel, varios estudiantes identifican que sus estrategias tienen que cambiar o tienen que complejizarse. Se dan cuenta que se encuentran en algo así como una zona de riesgo, y que si no introducen un cambio en sus modos de estudiar y en sus modos de atender a los requerimientos de sus profesores, van a tener dificultades para sostenerse y para progresar en su carrera. En este momento, y con las dificultades propias del largo proceso de pandemia que hemos atravesado, la parte del trabajo de campo que todavía no pudimos realizar, y lo que esto le produce a un tipo de investigación que intenta restituir cierto carácter longitudinal, bueno, construyendo estos trayectos plausibles de los que hablaba hace un ratito. Nosotros nos estamos disponiendo ahora a analizar las transiciones entre niveles educativos según una nueva centración, ya no por momentos de pasaje, como acabo de presentar hasta acá, el pasaje de la primaria a la secundaria, o el pasaje de la secundaria a la educación superior, sino intentando ahora sí reconstruir trayectos, ¿no? ¿Qué le pasaría a un estudiante que hizo el recorrido de una cierta escuela primaria, a una cierta escuela secundaria y a una cierta institución de educación superior? Evidentemente las asignaturas más potentes para hacer este tipo de análisis longitudinal por trayectos son los que en mi país llamamos prácticas del lenguaje y matemáticas, son dos materias continuas en todo el recorrido escolar, y entonces nos estamos dedicando, no tengo todavía la posibilidad de presentar anticipos de resultados, estamos tratando de contestar a la pregunta de cómo es el recorrido que se le propone en el aprendizaje de la matemática y de las prácticas del lenguaje a un estudiante que de tal escuela primaria va a tal escuela secundaria y de esta va a tal institución de educación superior. En términos, como decía, de recorridos institucionales posibles para grupos significativos de estudiantes, debido a que las instituciones están relacionadas entre sí por las trayectorias escolares de sus estudiantes. Lo que he tratado de compartir con ustedes es una mirada sobre las trayectorias escolares que pone el foco en un proceso didáctico, como es la evaluación, un proceso didáctico que no se había ligado históricamente con el problema de las trayectorias, excepto en el análisis de los regímenes. Sí encontramos mucha literatura que analiza cómo los regímenes de evaluación, calificación y promoción inciden en las trayectorias, pero nosotros hemos intentado entrar en los criterios, en las prácticas, en las decisiones que toman los profesores y en la comprensión que ellos y ellas pueden tener acerca de los aprendizajes que están teniendo sus estudiantes. La distinción entre lo exigible y lo no exigible, la expectativa construida en los y las profesores sobre qué es lo que deberían saber los ingresantes a cada nivel educativo, tienen una gran incidencia en los modos en que intervienen y sobre todo en los modos en que interpretan los desempeños de sus estudiantes. Me gustaría cerrar destacando que no deberíamos cometer el error de asignar esta comprensión o esta interpretación de los profesores a ellos a título individual. Otra vez hay que reponer la lógica del sistema, otra vez hay que volver a hablar de condiciones institucionales para que sea posible entonces comprender un poco mejor cómo estos criterios, estas decisiones, estas maneras de entender los desempeños de los estudiantes son en cierta medida una producción del propio sistema. Espero haber sido suficientemente clara y si no, me disculpo desde ya y vuelvo a agradecer
tanto al COMIE como a la doctora Gabriela la invitación y el acompañamiento en estos meses. Muchas gracias, doctora Terigui, un gusto escucharla. Yo quisiera hacerle una pregunta. De hecho, consideramos invitarla, sin duda, por su amplia trayectoria, pero en particular porque yo supe de que estaba trabajando cuestiones vinculadas con la evaluación por una serie de videos, ¿no? Ahora que se han multiplicado, ¿no?, los recursos que tenemos, y me pareció muy relevante lo que en aquellos videos usted comentaba de manera particular a los profesores sobre los retos, ¿no?, que estaba implicando realizar la evaluación en el contexto de la pandemia. Entonces, yo lo relaciono con todo lo que nos acaba de presentar y quisiera preguntarle, recuperando justo esta perspectiva de las trayectorias en este contexto de la pandemia, y que algunos ya se atreven a decir la pospandemia, ¿qué retos ubica para los docentes en estos procesos de evaluación, acreditación y promoción? Lo primero que diría es que algo que hay que subrayar es que el aprendizaje escolar, y abarco con esto inclusive el aprendizaje en las universidades, me refiero al aprendizaje en instituciones especializadas en producir actos de enseñanza, como son las escuelas, los colegios y las universidades. El aprendizaje requiere continuidad. Yo diría que en el contexto de la pandemia, una de las cosas que ha estado más amenazada es la continuidad. No me refiero a la continuidad en la concurrencia, ¿no?, sino a la continuidad en el aprendizaje. Ese lazo que se produce o sea, para nosotros, desde el punto de vista de la perspectiva de las trayectorias, siempre el problema de la continuidad es como un vector de análisis muy, muy, muy importante. Creo que lo que ha ocurrido en el contexto de la pandemia es una fuerte discontinuidad en la experiencia de aprendizaje. Al principio, yo creo que se puede hacer una temporalidad en la pandemia, que es algo así como decir lo siguiente: la experiencia en México puede ser distinta que la experiencia en Argentina, porque nosotros en Argentina, cuando comenzó la pandemia, estábamos apenas iniciando el ciclo lectivo. Y cuando estás apenas iniciando el ciclo lectivo, realmente se plantean problemas diferentes de cuando estás terminando el ciclo lectivo, como entiendo que le ocurrió a México en el contexto del inicio del aislamiento, de los confinamientos, cuando no ir a la escuela se convirtió en un rarísimo acto de cuidado, muy comprensible, pero muy raro, ¿no? Ver la escuela como un lugar en donde hay un peligro, y ver el no ir a la escuela como una decisión de cuidado. Decía, me parece que la primera etapa, todos pensamos que esto iba a ser más breve, y entonces pensamos sucedáneos de la enseñanza presencial, maneras de que lo que ofrecíamos se pareciera todo lo posible a lo que haríamos si estuviéramos en la presencialidad, siempre con las dificultades de la conectividad, del equipamiento, que no son menores en países como los nuestros, donde hay familias y zonas enteras con mejores condiciones de conectividad y equipamiento, y otras que están obviamente mucho más postergadas. Y a medida que fuimos descubriendo que no era 2 o 3 semanas, sino que era algo mucho más largo, empezó a ser muy difícil sostener el sucedáneo de la presencialidad. Y entonces tuvimos que empezar a elegir, tuvimos que empezar a priorizar, tuvimos que decidir: esto no lo voy a enseñar, esto lo voy a postergar para cuando volvamos a clase, pero no volvimos, y entonces ahí hemos tomado decisiones de exclusión de contenidos a la hora de enseñar, y creo que lo que tenemos que hacer en los sistemas escolares no es una responsabilidad individual de los maestros y de los profesores, sino que es una responsabilidad de los sistemas escolares, es hacer un análisis cuidadoso de cuál ha sido el trayecto posible de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas en estas condiciones. Nosotros hemos tomado algunas decisiones en virtud del contexto muy curioso de educación remota,
algunas decisiones que tienen efectos en los aprendizajes de los objetos. Pongo un ejemplo. Si uno tiene que condicionar una parte de su intervención docente a la posibilidad de duración de un encuentro sincrónico, que está sumamente supeditado a la disponibilidad de conectividad y dispositivos por parte de los y las estudiantes, uno toma decisiones, elige cosas como, por ejemplo, trabajar textos más cortos, o dejar que trabajen los textos en soledad, y en todo caso conversar con nosotros en el sincrónico sobre algún aspecto del texto. Esto no es en sí ni malo ni bueno, pero son prácticas que quizás de haber podido realizarlas en el contexto de la presencialidad, podrían habernos llevado a trabajar otro tipo de texto u otro tipo de producción por parte de los y las estudiantes. Entonces yo diría que uno de los retos principales tiene que ver con reponer la continuidad. Para nosotros ha sido bastante difícil, para los estudiantes ha sido mucho más difícil entender en qué punto de su recorrido se encontraban. No es lo mismo responder a la demanda profesoral de realizar ciertas actividades que entender qué estamos aprendiendo, dónde estamos parados. ¿Se acuerdan? Vieron los mapas en los museos cuando íbamos a los museos, que tenían esa ubicación de tipo, usted está aquí. Bueno, hay usted está aquí del recorrido de aprendizaje, que se pierde a veces también en la presencialidad, pero en el contexto de la no concurrencia a las escuelas ha sido muy difícil de comprender. Y yo diría entonces que si algo de lo que acabo de decir tiene sentido para la experiencia que hemos tenido, entonces probablemente el siguiente desafío tiene que ver con centrarse en aquellos aprendizajes que son necesarios para poder seguir aprendiendo. No dar por supuesto que están allí porque una acreditación formal dice que un estudiante tiene, por ejemplo, completado su nivel secundario. En mi universidad, nosotros recibimos ahora en el tercer trimestre estudiantes que no iban a la escuela secundaria desde marzo del año 2020. Terminaron la escuela secundaria en estas condiciones. Nosotros no podemos suponer que ingresan a la universidad en las mismas condiciones en que podrían haber ingresado si hubiesen tenido un último año de escuela secundaria completamente presencial. Eso tampoco nos tendría que llevar a un romanticismo de la presencialidad, no es que todo lo que hacemos en la presencialidad nos sale bien o tiene los efectos de aprendizaje que esperamos, pero no cabe duda de que para muchos chicos, para muchas chicas, la discontinuidad que supuso la pandemia y la selección a la que se vieron obligados sus profesores, la priorización a la que se vieron obligados, les ha generado una posición frente al futuro aprendizaje mucho más debilitada. Muchas gracias, doctora Flavia. Pues vamos cerrando, damos por terminada esta conferencia. Le agradezco profundamente sus palabras. Es maravilloso escucharla. Yo la he leído con mucha atención. Y bueno, ahora tenerla como conferencista magistral de nuestra área 12, evaluación educativa, pues es un honor. Espero que pronto podamos coincidir en la presencialidad, aunque como comenta, la romanticemos, pero sí que es necesario el abrazo, el contacto, así que espero que pronto pueda estrechar. Muchas gracias, Muchas doctora gracias. Flavia. Seguimos Gracias a ti por en la hospitalidad. contacto. Gracias, hasta pronto.